Bueno, el Señor me los bendiga a todos. Volvemos entonces a Apocalipsis y vamos a ir a el capítulo 2 y a estudiar hoy la carta o el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y encontramos el mensaje en el Apocalipsis capítulo 2 versos del 12 al 17. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a la iglesia de Pérgamo es el que acabamos de leer. El tema de este mensaje es: un poco de levadura leuda toda la masa. Como siempre, vamos a hacer una introducción hablando del lugar, de los destinatarios. Vemos que el mensaje es escrito en esta ocasión ahora para la iglesia que está en Pérgamo, estaba localizada en esta ciudad. Cristo le dicta a Juan las cosas que deben escuchar los de Pérgamo. Ahora, recordemos, el mensaje es enviado desde Patmos para que recorra las iglesias, ¿verdad?, que estaban en Asia Menor. La primera iglesia era Éfeso, luego Esmirna, y la tercera iglesia es Pérgamo, la que está en Pérgamo. Y en el momento que ellos están leyendo esta carta, ya habían leído, ya habían pasado, ¿verdad?, obviamente por el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna. Eso es importante siempre tenerlo presente. Estos mensajes eran para todas las iglesias, para que todas se influenciaran por lo bueno, y si se identificaban con algo, bueno, tenían que reforzarlo, ¿verdad? Para no ser llamada la atención en un futuro por las mismas cosas, y por eso igual es para nosotros el mensaje. Por eso vamos a tener aplicaciones durante el mensaje y también aplicaciones al final. Entonces, vamos a empezar como introducción a meternos en el contexto, en la ciudad de Pérgamo. Primero que nada, algunos comentan que la palabra Pérgamo significa ciudadela. Otros también proponen que puede significar matrimonio mixto, y esto es importante. Esta ciudad estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a kilómetros del mar. Habíamos dicho que Éfeso costeaba el mar, también Esmirna un poco, los dos tenían puertos, ¿verdad? Pero en el caso de Pérgamo, este ya se está alejando de la costa. Y muestra de varias inscripciones que se encontraban ahí, era una frase que era muy famosa, que es digno del Dios. Era una frase muy famosa en Pérgamo, digno del Dios. Y esto de los dioses va a ser algo, una tónica en el mensaje, debido al contexto en que ellos se encontraban. Era algo muy popular en la ciudad de Pérgamo, esa frase. Datos importantes: en el año 133 antes de Cristo, el rey Átalo III se sometió a Roma completamente, cedió Pérgamo a Roma. Los romanos entonces hicieron de Pérgamo la capital de la provincia de Asia. En el año 241 antes de Cristo, dice el autor Ramsay, un teólogo, más que cualquier otra ciudad del Asia, le da al visitante la impresión de ser la sede de la autoridad.
O sea, cualquiera que venía a visitar Pérgamo, ya de largo veía Pérgamo como un trono. Ahorita lo vamos a leer y a escuchar. Y le veían ya la impresión de la ciudad, daban la sensación de que esa era la sede de la autoridad romana. De hecho, la Biblia nos dice que ellos estaban ubicados en el trono de Satanás. Pérgamo fue el asiento del gobierno romano, el centro de operaciones del gobierno romano. Fue la ciudad más famosa de Roma y rica en arquitectura. Su nombre se hizo famoso porque tenían una biblioteca que contenía alrededor de 200,000 pergaminos. De hecho, hay toda una historia detrás de los pergaminos porque ellos de hecho los crearon, los inventaron los pergaminos por un conflicto que hubo ahí con los papiros y esto. Entonces de ahí nace un nuevo material para hacer libros y escritura. Por eso le llaman pergaminos, pérgamo, pergamino. Y eso es importante, ¿verdad? Podía, de hecho, competir esa biblioteca con la famosa biblioteca de Alejandría. Los reyes de Pérgamo la fundaron y dio entonces origen a esta industria del pergamino. De hecho, Pablo, recuerdan, le dice a Timoteo, tráeme aquellas cosas y entre ellas los pergaminos. Pérgamo era el principal centro religioso. Eso es muy importante. Algunas cuestiones religiosas que habían ahí, bueno, el templo dedicado a Zeus estaba ahí. De hecho, a Zeus le llamaban el Salvador. Ellos creían que Zeus era un Dios salvador, asentado sobre una plataforma, el templo a Zeus, y excavada sobre una roca. Eso era majestuoso. Templos también dedicados ahí, como el de la diosa Atenea y Dionisio. Recordemos que estos dioses están íntimamente ligados con ritos sexuales, obviamente paganismo y todo eso. Fue también Pérgamo la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 29 después de Cristo. Después de eso erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También Venus fue venerada en Pérgamo. El dedicado al dios de la medicina, un templo dedicado al dios de la medicina, que se le llamaba Asclepio o más conocido como Esculapio, cuya insignia, yo sé que todos hemos visto cuando vemos la medicina o la farmacia y vemos ese símbolo de la medicina que es como un báculo con dos serpientes que la rodean. De ahí viene, de ese dios Esculapio. Se cree que, bueno, Galeno, que fue un médico muy famoso, del cual estudió, de hecho, en la escuela de este dios Esculapio, en ese templo. Hay una historia que, de hecho, Galeno, con el báculo, se le apareció una serpiente y él la mató y luego les echó unas hierbas y la revivió. De ahí el báculo con las dos serpientes. Pérgamo era muy conocida entonces porque había medicina ahí, pero era medicina científica combinada o mezclada con supersticiones y paganismo. Sobre todo Pérgamo se convirtió en la ciudad más importante al culto imperial, es decir, al César, a quien lo veneraron como a un dios. De hecho, en el año 29 le dedicaron un templo a Augusto César, ¿verdad? Y tenían una leyenda al templo que decía al divino Augusto. Fue por eso que Pérgamo se ganó el centro de operaciones del gobierno romano. La adoración a César estaba asociada con el patriotismo, con el civismo, ¿ya? Entonces, todo aquel que fuese considerado un rebelde a la patria, a lo civil, ¿verdad? Era desde Pérgamo que se mandaba tal vez a ejecutar o a la cárcel a aquellos que se rebelaban contra la adoración a este Dios con minúscula llamado César. El Imperio Romano exigía adoración al César. Y es en Pérgamo donde estaba el centro de operaciones. Por eso veremos que probablemente por esa razón se le llama a la iglesia de Pérgamo, o Cristo le dice, donde está Satanás. Ahorita vamos a pasar por ahí. Entonces,
desde Pérgamo el César ejercía su autoridad, su espada, contra todo aquel que él consideraba podría ser un peligro para el gobierno. Teniendo esto en mente, entonces vamos ahora al análisis del cuerpo del mensaje y comenzamos con la identificación de Cristo, de hecho el cual es el primer encabezado, la identificación de Cristo. Ahora esto es muy importante, tenga eso en mente, de que Roma era el centro de operaciones, perdón, Pérgamo es el centro de operaciones del Imperio Romano, y de ahí ejercía justicia, o para ellos, ¿verdad? Su espada simboliza juicio, justicia, y Cristo se identifica así, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Recordemos que habíamos pasado por esta descripción en Apocalipsis 1:16. Hablamos, de hecho, que esta espada no se debe confundir con la espada mencionada en Hebreos 12, porque la espada de Hebreos 12 era una daga pequeña, igual de dos filos, igual para matar, pero esta espada es una espada larga, muy, de hecho en el griego la misma palabra de espada, ellos, los destinatarios, se imaginaban la espada de los romanos. Y esto es importante. Era una espada para matar, ya que también era de dos filos, lo cual describe que Cristo ejerce juicio para aniquilar, para aplastar a sus enemigos, a los enemigos de su iglesia. Cristo está diciendo que es Él el que tiene la verdadera espada, la autoridad final sobre todo gobierno, tanto el romano, el de cualquier nación impía, como también el de la iglesia, porque Cristo le está describiendo a ellos: yo tengo la espada, la verdadera, la de los romanos, eso no es nada, ¿verdad? Y esta es la verdadera. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso Él pone la llaga, el mano en la llaga. Él está a punto de señalar que algunas cosas en la iglesia no andaban bien. Había un poquito de levadura que estaba leudando la masa, ¿no? Y Cristo se presenta como en esa autoridad con su espada en la mano, de dos filos, de manera intencional. Él lo hace de manera intencional para con los destinatarios. Ahora Cristo, como buen líder que es y maestro, comienza con alabanzas antes de entrar a las exhortaciones, y eso me lleva entonces al segundo encabezado. Vamos a ver las alabanzas. Y dice así: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La Reina Valera dice, de hecho, yo conozco tus obras, en este versículo, mas estas palabras, yo conozco tus obras, no se encuentra en los originales. En el versículo encontramos tres alabanzas, más primero Cristo resalta la ubicación de la iglesia. Entonces, vamos a dar o a indagar el por qué se le llama a esa ubicación donde mora Satanás, como dice la Nueva Traducción Viviente, donde tiene Satanás su trono. Pérgamo era la ciudad más peligrosa para congregarse. Ellos estaban en medio de las peores circunstancias, estaban, como decimos los ticos, en la boca del león, ¿verdad? Allí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen. ¿Cuál imagen? A la del César, que era de hecho el centro de adoración, ¿verdad? Y eso nos recuerda a Nabucodonosor, la estatua que narra el profeta Daniel. En este lugar de Pérgamo tenían que decir al César: César es Señor. Existen entonces varias razones por las cuales Cristo les dice que está donde mora Satanás. Vamos a mencionar 4 razones por las cuales Cristo dice esto. Número 1, cuando las personas veían de cerca la entrada a Pérgamo, ella parecía estar asentada en un trono por su estructura arquitectónica, ya previamente, ¿verdad?, descrita. Una razón más es que podría ser por la cantidad de altares y templos paganos que existían en esa ciudad. O sea, como acabamos de decir, estaba inundada de templos de adoración, todos paganos, a falsos dioses, y habíamos dicho que de hecho en los tiempos
de esta carta, a los cristianos se les llamaba hasta ateos, porque creían en un Dios invisible. Una tercera razón que pudo ser ese gran altar al dios Zeus, a quienes los paganos le llamaban el dios Salvador, o pudo ser por el altar al dios Esculapio, el cual era representado con ese báculo rodeándolo de las serpientes, y recordemos que la serpiente representa o figura a Satanás. Ahora, la opción más aceptada por muchos comentaristas teólogos es que se debía a que Pérgamo era la guardiana al culto del Imperio Romano. Todo el peso, ¿verdad?, de la ley contra aquel que fuese amenaza al culto romano salía de Pérgamo. Es, como hemos dicho ya, el centro de operaciones del Imperio Romano. Un comentarista escribió: así como Roma se había convertido en la principal actividad de Satanás en el oeste, así Pérgamo se convirtió en su trono en el este. Cristo entonces sabe su ubicación geográfica, sabe el contexto de la iglesia, político y cultural, pero también Cristo conoce su conducta espiritual y los alaba, porque a pesar de estar ahí, en donde mora Satanás, en el trono de Satanás, ellos habían mostrado con su conducta, y esto me lleva al siguiente encabezado, que son los halagos, las alabanzas a la iglesia. Y dice las alabanzas, ¿verdad? En el verso 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. La palabra guardas, la Biblia Reina Valera la traduce como retienes, ¿verdad? Fielmente mi nombre. Fueron leales al nombre de Cristo. No se habían vuelto a adorar a otros dioses, ni tampoco a adorar a César como Dios. Como dice 1 Corintios 12, 3, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Así como Cristo guarda sus iglesias en su mano derecha, de esa forma la iglesia se mantenía fiel a Cristo, ¿verdad? Recordemos que los paganos llamaban a Zeus el Salvador y a César Señor. Tomemos en cuenta entonces que la iglesia de Pérgamo seguía proclamando que Jesús era el verdadero Salvador y el verdadero Señor. A pesar de donde estaban ubicados, ellos seguían proclamando esas dos verdades. Tomemos en cuenta en medio en donde estaba esa iglesia. Había sido plantada por Cristo, donde estaba el trono de Satanás, donde estaba ubicado este centro de operaciones de Roma. Ellos eran presionados para que se doblegaran al culto pagano de otros dioses y al César, mas ellos seguían fieles a Cristo. Ellos fueron valientes y fieles a la causa de Cristo, su Salvador. Además de ellos, dice que no habían negado mi fe. La segunda alabanza, no has negado mi fe. Ellos no habían renunciado a la fe en Cristo. O sea, su cristología se mantenía pura, firme. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo habían hecho ante tanto peligro, paganismo, presión por la cultura, la política? La adoración a otros dioses no la permitieron, sino al mismo Cristo. ¿Cómo hicieron para no doblegarse al César en ese sentido? Me gusta Hebreos 12:2, porque aquí hay una cita que encontramos donde le podemos dar toda la gloria a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o como dice la Nueva Traducción Viviente, el campeón que inicia y perfecciona la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En resumen, ellos se mantenían firmes en Cristo y fieles a la doctrina de Cristo, porque Cristo estaba nutriéndoles la fe. Él lo prometió. Lo tercero que Cristo alaba y conocía de ellos es la perseverancia de ellos a pesar de la persecución. Porque dice el texto, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes,
donde mora Satanás. Esa fe había sido probada, ya que aún Antipas, quien se cree fue el pastor de la iglesia de Pérgamo, fue martirizado. Y ellos probablemente fueron testigos de eso. Es interesante que en el griego la palabra testigo es martus, que quiere decir testigo judicial o también mártir. Ahora, la palabra siervo, ¿verdad? En este caso no significa esclavo, ¿verdad? Como en las cartas de que cómo Pablo se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, en ese sentido Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, pero en este caso, en el griego, quiere decir doulos. Y esa palabra en griego, quiere decir pistos, que quiere decir digno de confianza. O sea, Antipas fue un testigo fiel de Cristo y fue digno de confianza. De hecho, de esta palabra testigo o martus viene la palabra obviamente mártir, y de ahí es donde empezamos a describir como mártires los muertos en Cristo por causa de Cristo. En otras palabras, Antipas fue descrito por el mismo Cristo como alguien que dio testimonio fielmente de Jesús hasta ser martirizado, y fue una persona digna de confianza. Cristo lo dice. La frase, ni aún en los días de Antipas, indica que esos días de Antipas fueron días de extrema persecución, ¿verdad? Fue muy extrema. Un autor o comentarista del Apocalipsis, Iván Barshok, él comenta que esa frase parece indicar que la persecución fue muy extrema, pero en este momento en que la carta se escribe, había persecución extrema, pero había menguado un poco, ¿verdad? Porque dice, aún en los días de Antipas, cuando él fue muerto. Eso es lo que comenta él. Ahora, Matthew Henry dice que algunos dicen que Antipas fue lanzado dentro de un buey de bronce y quemado allí. Esto parece que fue durante el periodo, de hecho, de Domiciano, el emperador romano, en el cual fue escrito esta carta. Ahora, también recordemos, mis hermanos, en Esmirna, como también en Pérgamo, cada oficio de las personas, ¿verdad? Habíamos hablado en el estudio anterior que si usted tenía el oficio de panadero, para ejercerlo debía pertenecer a un gremio, al gremio de los panaderos. Pero resulta que el gremio de los panaderos tenía sus dioses y debían adorarlo para ser parte del gremio. Eso también pasaba en Pérgamo. O sea, los hermanos también dificultades para poder sobrevivir en el ámbito laboral, económico, en una sociedad que los empujaba a adorar ídolos y a tener a César como un dios. Entonces, habían sido fieles en la persecución, proclamaban a Cristo como Señor, como Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, aún en medio de estas persecuciones. Entonces, ¿hasta qué punto? Ahora sí, apliquemos hasta aquí un poquito a nosotros. ¿Hasta qué punto podemos traer esto a nuestras vidas? Dijimos que Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes de todos los tiempos, o sea, en ese momento. Los habitantes tenían acceso, dijimos, a 200,000 pergaminos. O sea, imagínense el conocimiento. Era una ciudad donde el intelectualismo podía surgir y existía. Y ahora, hoy en día, no tenemos una biblioteca de 200,000 libros. Tenemos algo impresionante, algo nunca antes imaginado, que se le llama Internet. En la Internet podemos encontrar cientos de artículos, cientos de ensayos, cientos de tesis, cientos de libros, cientos de documentos, revistas científicas. Es increíble. Yo creo que no se puede tal vez contar la inmensa cantidad de información y de intelectual que se encuentra en la Internet. Y recordemos que, gracias a Dios, tenemos ahí Biblias, ¿verdad? Y muchos comentarios, etcétera. Entonces, en ese sentido, la sociedad se parece a Pérgamo. Y a pesar de tener acceso a tanta información histórica, científica, etcétera, de cada rama de estudio humano, la sociedad hoy en día continúa depravada cada vez más.
Hoy en día no cabe duda que no podemos probar que existe Dios de manera científica, no podemos pasar a Dios por el método científico, pero gracias al método científico podemos ver claramente hoy en día que todas las cosas surgieron en un punto de la historia y antes de ese punto no había tiempo, espacio ni materia, de manera que hay que deducir, somos forzados a deducir que un ser inmaterial, espiritual, todopoderoso, fuera del tiempo y del espacio y de la materia, inició el show. Pero aún así el ser humano se niega y sigue adorando ídolos, estamos en una era de materialismo, de intelectualismo vacío, intelectualismo que quiere dejar de lado lo moral, quiere dejar de lado las leyes, lo biológico, todo por intereses políticos, económicos, etcétera. Eso estamos viviendo hoy. Estamos en una era en que, en lugar de ser sinceros con la tanta información que hay, filtrarla y llegar a conclusiones que al final de cuentas nos llevan a Cristo. Hay información hermosa y detallada que podemos encontrar en redes sociales, en la internet, que demuestran, sin duda alguna, que Cristo resucitó, que Él está vivo. Pero el ser humano sigue menospreciando las verdades que Dios ofrece. Esto es un acto de misericordia, la internet, que lamentablemente el ser humano lo usa para lo malo. No sé cuántos billones de páginas hay pornográficas, pornografía infantil, etc. Ahora, en medio de esta sociedad, Cristo está con nosotros. Cristo continúa haciendo la obra a nosotros, nos continúa guardando y alimentando nuestra fe. Y gloria a Dios por eso. Y debemos cuidarnos de lo que el mundo quiere inyectar a nuestra mente y meditar en la palabra. Él nos ha dado a ser valientes, no importa las circunstancias. Recordemos que Cristo también tiene la espada aguda de dos filos y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Es una descripción de Cristo que también cuenta para nosotros. Que Cristo no nos tenga que aprovechar nada, como lamentablemente sí tuvo reproches a Pérgamo, y lo cual me lleva al siguiente encabezado, el cual es los reproches a la iglesia. Y dice el verso 14 y 15, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ese es el reproche. La Biblia de Reina Valera del 60 añade que yo aborrezco. Esa frase no está en los originales. Sin embargo, Dios le dijo a la iglesia de Éfeso que él aborrecía la obra de los nicolaitas. Y habíamos dicho, de hecho, que esta iglesia tenía problemas con eso. Y aquí estamos ahora finalmente estudiándolo. Los reproches son muy importantes porque si nota en estos versos, la palabra doctrina se repite. Notemos que el verso 15 también dice, así tú también. Y luego dice, de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Que había un grupo de herejes y no dos, como yo lo vi al inicio, pero ya luego estudiando, indagando, dije, bueno, no, hay solo un grupo de herejes y esos son los nicolaitas. Eran los nicolaitas que eran comparados con Balaam, que de la misma manera hacían tropezar a los hermanos. La historia de Balaam fue un evento histórico de Israel que Cristo usa para dar a entender que ocurría en la iglesia de Pérgamo también. ¿Quién fue Balaam? ¿Cuál era el problema con su doctrina? Bueno, Balaam aparece a partir de números 22, números 25, números 31, verso 16, los cuales ahorita voy a leer para ustedes. Entre estos pasajes, que son claves, Balaam significa, de hecho, los comentaristas ponen que él significa dueño del pueblo. Ya con eso, ¿verdad? Dice casi que todo. Por codicia estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios, pero en la historia vemos cómo él bendijo al pueblo de Dios por decreto divino. Observemos las tres consecuencias de estas personas que Cristo señala. Dice, enseña a Balac a poner tropiezo entre los israelitas. Segundo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tres, a cometer actos de inmoralidad.
¿Qué significaba eso para la iglesia? Bueno, la iglesia conocía la historia de Balac. Ellos conocían las escrituras y sabían quién era Balac. Balac fue el rey de los moabitas, quienes eran enemigos de Israel, eran paganos, inmorales, idólatras. Y Israel venía en guerra contra ellos. Balac, el rey moabita, tuvo miedo. Entonces, él envía una caravana de políticos, gente de esa alta clase política, con un mensaje y también una forma de sobornar a Balaam. Le dice que venga y maldiga al pueblo de Israel, y a cambio él le dará muchos bienes económicos. Balaam le dice que él va a decir lo que Dios le diga. Él consulta a Dios y Dios le dice que no, eso no es permitido, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Y Balaam siempre cede a esa tentación. La tentación fue fuerte para él. Entonces, ¿cuál fue el problema de Balaam? Él hizo tres cosas. Él reveló una estrategia al enemigo del pueblo de Dios. Él le revela a Balac algo para que él consiguiera lo que Balaam quería y así Balaam conseguía el bien que le habían prometido. Balaam actúa de una forma astuta, lamentablemente demoníaca. Balac, por consejo de Balaam, indujo a los moabitas a que sedujeran a los hijos de Dios para que fornicaran. Ellos también terminaron adorando a los ídolos de las moabitas. Y de hecho logró que se rebelaran. Y Dios luego, en un juicio que ejerce Moisés, los mismos israelitas que no se rebelaron, se vienen en juicio con espada, de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y matan a ese pueblo que cayó en idolatría y en inmoralidad sexual, y dice la Biblia que cayeron más de 24,000 israelitas. De hecho, un comentarista llamado Salguero dice, Balaam quedó en la literatura judaica como el prototipo de inductor al mal. Balaam le dijo a Balac cómo usar a Dios a su favor. Le reveló que si Israel caía en inmoralidad sexual y en idolatría, Dios se iba a rebelar contra ellos porque Dios lo había dicho anteriormente en Deuteronomio y así sucedió. Entonces Dios, Balaam, entre comillas, ¿verdad?, usó a Dios para que Balac derrotara a algún pueblo judío, entre comillas derrotar, ¿verdad? Todo eso está en un plano soberano de Dios, sabemos eso. Pero este fue el pecado de Balaam. Por riqueza, Balaam le dio una estrategia a Balac de cómo Dios mismo haría el trabajo que él quería, destruir al pueblo de Dios. Números 25:1 dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Luego, Números 31:16 dice, estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Incluso Pedro, en 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, él usa a Balaam como ejemplo también, igual que Cristo, y él dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pan por la iniquidad. Balaam abandonó el camino recto, es decir, la obediencia a Dios, y de hecho Balaam fue usado por los apóstoles, como acabamos de verlo, y en este caso de Cristo, para ilustrar a esos maestros falsos, para que cometieran igual pecados como los que indujo Balaam al pueblo de Israel. Balaam se prostituyó, es decir, puso a la venta, le puso un precio a la verdad y se rebeló contra ella. Respondiendo ahora a la pregunta previa, ¿qué significa entonces eso para la iglesia de Pérgamo? Significaba que ellos tenían dentro de su iglesia falsos maestros que estaban corrompiendo a los hermanos, los nicolaitas. Al enseñar falsas doctrinas, los hermanos se alejarían de la verdad, por lo tanto, de la santidad a Jehová,
y acariciarían o abrazarían el paganismo también, con la inmoralidad que eso conllevaba. Y eso era considerado adulterio espiritual. De hecho, recuerda, dijimos que Pérgamo tal vez significaba matrimonio mixto. Bueno, puede ser significativo porque algunos de la iglesia estaban cometiendo adulterio espiritual, estaban abandonando al Dios de Israel, a Jesucristo. Ahora bien, es posible que los nicolaitas en ese contexto, recuerde, tenga el contexto en presente, tal vez ellos pudiesen, esos son conjeturas sobre posibles argumentos que ellos pudiesen estar envenenando a otros hermanos. Tal vez ellos pudieran haber dicho en ese contexto, decir que César, ese señor, eso no es nada, digámoslo. Si Dios de hecho ve nuestro corazón, Él verá que no lo decimos en serio. Si lo hacemos así, entonces tendremos paz con el imperio romano, tendremos paz con César, podremos ser parte de gremios para que nos dejen ejercer el oficio de panadero, la pesca, la construcción. Podremos entonces así tener comida, ingresos, y nuestras vidas no correrán peligro. No pasa nada. Podría ser que así hubiesen razonado. Pero no solo eso, también ellos hubiesen literalmente caído en inmoralidades sexuales a causa de su simpatía con el paganismo que los rodeaba. Porque el pensar así iba a involucrar que los hermanos de la iglesia se involucraran en cultos paganos, aunque en su corazón, según ellos, no iban a pecar, pero el que juega con fuego sale quemado, probablemente iban igualmente a caer en la idolatría y inmoralidades sexuales, igual como lo hizo Balaam. Un teólogo comparó, de hecho, a la iglesia de Esmirna y Pérgamo, y dijo esto: el mensaje de Esmirna revela la iglesia en el mundo, pero el de Pérgamo revela al mundo en la iglesia. Como aquel ejemplo del submarino. Un submarino entra al mar, pero el mar no entra al submarino. Si hay grietas en el submarino, el mar entra en el submarino. Así estaba la iglesia de Pérgamo, con grietas, de manera que el mundo estaba entrando en la iglesia. Algunos dirían que eso era por causa del antinomianismo. El antinomianismo se estaba infiltrando. Esta palabra antinomianismo fue por causa de Martín Lutero, cuando su viejo amigo Juan Agrícola, en 1492, vivió del 1492 a 1566, enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley moral de Dios, como Moisés lo estableció. Eso es el antinomianismo. La ley moral ya no está vigente. Un pensamiento antinomiano le abre la puerta al libertinaje en la iglesia para que comulgue con el mundo. Eso era lo que estaban enseñando los nicolaitas. Al mezclar el ceremonialismo religioso con la filosofía griega y romana, tenemos ya entonces una secta que combina el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral. Los nicolaitas no estaban teniendo en serio la ley de Dios, no tenían temor de Jehová y estaban induciendo a otros hermanos con estas enseñanzas a abrir la puerta al mundo, de manera que ellos se congraciaran con este pueblo pagano de Roma y así no ser perseguidos. La iglesia de Pérgamo estaba tolerando miembros que se aferraban a esas doctrinas heréticas y no hacían nada al respecto. De hecho, la palabra en este texto que dice mantiene, se puede traducir como aferrarse con fuerza. O sea, ellos no se estaban aferrando con fuerza a esas doctrinas. La iglesia de Pérgamo los dejaba ser parte de la membresía, como si nada estuviera pasando. No los llamaron a cuentas, no les disciplinaron en amor, no trataron ni siquiera de corregir o prohibirles que ya no enseñasen tales doctrinas. ¿Qué debiera, de hecho, entonces haber hecho esa iglesia? Hermano, la iglesia de Pérgamo, al tener esa conducta de esas personas ahí, debieron haber desenvainado la espada de la disciplina, no una espada real para cortarles el cuello y la cabeza y matarlos a todos, no, figurativamente la espada de la disciplina, y usarla contra esos hermanos, como lo hizo Moisés
con, de hecho, la historia de Balaam. Y dice en Números 25, 4 al 5, para leer lo que hizo Moisés. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y dice Números 31, 7 al 8. Los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba. Los 5 reyes de Madián. Ojo a esto. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Con la espada, el juicio de Dios que Dios mandó a ejercer con la espada, muerto Balaam. Eso es lo que tenía que hacer la iglesia. El pecado de la congregación era tolerar esas doctrinas que conllevaban a otras conductas desordenadas, paganas, que deshonraban el testimonio de Cristo y de la misma iglesia. Ellos debían sacar la espada de la disciplina, no literal, matarlos a todos, no, la espada de la disciplina. Y no es que los iban a matar, era una disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí recordemos, Cristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Cristo odia la doctrina de los nicolaitas y ellos la tenían dentro de la iglesia. Entonces, algunas aplicaciones acá, que de hecho eso me hace pensar en nuestra iglesia. Una de las cosas más valiosas que Dios nos ha concedido, aparte de la salvación, aparte del Espíritu Santo morando en nosotros, aparte de las Sagradas Escrituras, es el tener, por la gracia de Dios, por su misericordia, un compendio de doctrinas previamente estudiadas por gigantes de la teología, con un buen número de citas soportando cada una de esas doctrinas, que están resumidas, compactadas, la cual llamamos Confesión de Fe Bautista de 1689, y lo digo con una sonrisa porque estoy orgulloso de pertenecer a una iglesia que tiene una confesión de fe escrita. Todas las iglesias tienen una confesión de fe, pero no la tienen escrita. Si usted va a una iglesia X o Y, puede agarrar doctrinas y preguntar, pero la información te la van a dar verbalmente. Y tal vez, y estoy 100% seguro, que depende de la lista de doctrinas que usted lleve, el pastor pensará de una manera y muchos líderes pensarán, tal vez no tan de la misma manera con algunas otras doctrinas. Por eso, muchas iglesias, sin darse cuenta, tienen un liderazgo, pero no están unidos. Están un poco sueltos, disueltos, divididos, porque no están unidos por una confesión de fe escrita que los mantiene en un mismo camino, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. ¡Qué bendición es! Porque tenemos una confesión de fe. Entonces eso nos lleva a estar vigilantes ante la doctrina, y al estar vigilantes con la doctrina, podemos fácilmente, o deberíamos en teoría fácilmente, discernir si algún nicolaíta quisiera infiltrarse. Ahora bien, ¿qué debía de hacer la iglesia ahora que Cristo le sacó los resultados de esa resonancia espiritual? Eso nos lleva a analizar qué ofrece Cristo a los que no se arrepienten y los que se arrepienten, lo cual nos lleva al siguiente encabezado: la amenaza a juicio y también la motivación o el premio. Dice el siguiente verso: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es preciso darse cuenta del peligro. Ellos tenían que cambiar la mentalidad, arrepentimiento. Recuerden, darse vuelta, cambiar. Si van al norte, volverse para el sur. Es dar un giro de 180 grados. No de 160, ¿verdad? De 180. Debían hacer eso. Pero ¿de dónde arrancaba ese descuido, mis hermanos? ¿Cómo es que no se aplicaba esa disciplina necesaria en esa iglesia? Y hago esta pregunta para traer a colación un comentario de William Hendrickson. Él comenta que tal vez esta iglesia se estaba enfatizando mucho en la salvación individual.
Ellos estaban enfocados en la salvación de las almas, pero habían descuidado con congregación el estado de la iglesia. Por tanto, no se percataban de lo que atañe a un miembro, repercute en todos. Si se admite que los fieles de Pérgamo no daban demasiada importancia al tinte gnóstico de los nicolaitas, puede pensarse que estaban siendo tocados de antinomianismo. Cristo prometió venir pronto a esa iglesia. El cambio debía hacerse rápido. La obediencia tardía, dice el proverbio, es desobediencia. La palabra pronto, de hecho, se puede traducir como rápidamente. O sea, Cristo le está diciendo, tienen que arreglar eso rápido, porque yo pronto voy a ir. Y si ustedes no lo arreglan, lo voy a arreglar yo. Eso Cristo les está diciendo. En todo caso, el Señor anuncia su pronta venida. Mas si no, vengo a ti enseguida. Jesús va a llegar con la espada de la disciplina. ¿Ya? Que Jesús nuevamente está diciendo, o lo disciplinan ustedes o lo hago yo mismo. Ahora, mis hermanos, si estas personas eran de Cristo, ¿verdad? Recordemos que esto es disciplina amorosa entonces de Cristo. Si ellos eran de Cristo, Cristo iba a aplicar esa disciplina amorosa, porque el Señor al que toma por hijo lo disciplina. No es un castigo, sino una medida de amor, de pureza, de invitación a volverse en sí, si esos que tenían esa doctrina realmente habían nacido de nuevo. A eso me refiero. 1 Corintios 11:32, de hecho, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Algo interesante es que esa palabra disciplina, de ahí viene la palabra en griego pedagogía, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, nuestro Cristo es un Señor pedagogo que nos ayuda con nuestra conducta para volver a Él, y Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cómo disciplinar de manera efectiva para que realmente venga un cambio efectivo. Solo Cristo puede hacer cambios realmente pedagogos en las personas, especialmente en sus hijos. Números 22, 31 al 33. Voy a leerles cómo de hecho Cristo se le apareció a Balaam, obviamente antes de que lo ejecutaran. Dice, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor. Al Señor mismo se le apareció, de pie en el camino, con la espada desenvainada. Note eso, con la espada desenvainada en su mano. E inclinándose se postró en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado tu asna hasta 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me es contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí hasta 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. Cristo se presentó ante la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y curiosamente, en el relato de Balaam, vemos al Señor mismo con una espada desenvainada dispuesto a matar a Balaam. Y es que Cristo, mis hermanos, ya había manifestado a la iglesia de Éfeso, como lo había dicho antes, que él odiaba la doctrina de los nicolaitas. Como dijimos en el estudio de la iglesia Esmirna, Cristo prefiere gente fiel, que incluso vaya a la hoguera con un corazón ardiente a Cristo, que ver gente con un corazón frío, apartado de él, vivita y coleando. Dios quiere que ardamos por Cristo, aun si esto nos lleva a la misma muerte. Cristo iba a tratar con esos que mantenían esa doctrina, hermanos, y es que la doctrina importa. La doctrina importa. Yo conozco personas que no piensan así, lamentablemente, y no se preocupan por lo que sale de un púlpito o lo que sale de los maestros, siempre y cuando ellos tengan maestros, siempre y cuando la iglesia crezca en número. Eso no debe ser así. Cristo lo advierte. Debemos cuidar vigilosamente la doctrina. 1 Corintios 11:30, de hecho, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, es decir, están muertos. Y el contexto, como ya sabemos, si lo tenemos fresquito, ¿verdad? Es el contexto de la cena del Señor.
en el contexto vemos cómo la iglesia se reunía para lo peor. Y en el contexto de ese versículo vemos que esos corintios, algunos ya estaban muertos. O sea, el que es de Cristo, Dios lo disciplina, incluso la muerte puede ser una disciplina del Señor hacia miembros que se están desviando, su corazón se ha desviado de Cristo y no se han arrepentido, porque algo sí tiene Cristo, que Él es piadoso y clemente y paciente para con su pueblo, para que Él proceda al arrepentimiento. Y sabemos que la iglesia es el único ente en el mundo que tiene el don del arrepentimiento. Somos los únicos que tenemos la bendición de arrepentirnos y pasamos en eso, de hecho, arrepintiéndonos de nuestras conductas que estamos trabajando nosotros. Una vez más, Jesús dice, arrepiéntete. O lo disciplinas tú o lo haré yo. Un poco de levadura, mis hermanos, leuda toda la masa. Aquí algunas aplicaciones antes de proseguir. Las iglesias, mis hermanos, la autoridad apostólica de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es la autoridad apostólica que tenemos nosotros. Ahí están sus palabras, las de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Las Escrituras deben gobernar la iglesia. Es así como Jesús trabaja como cabeza de ella. Las iglesias no deben permitir que gente que se pone la corona de rey para interpretar la Biblia se levanten como maestros. No queremos maestros así, queremos maestros que agarran la corona, se la quitan y permiten que la Biblia, que es rey, gobierne sobre sus mentes y pensamientos, de manera que nos sometemos y doblegamos nuestra voluntad a lo que la Biblia dice, independientemente si mis sentimientos no están alineados con mis pensamientos. La mente, la razón debe estar por encima de lo que sentimos. Por eso, es uno de los argumentos que yo tengo, que por eso Dios quiere pastores, varones, porque los hombres tenemos menos conflicto con la parte emocional. Psicológicamente está comprobado que los hombres somos menos emocionales que las mujeres. Eso es una conjetura nada más en cuanto a la parte emocional de nuestra composición como hombres y mujeres. Pero bueno, las iglesias no deben permitir eso. Debemos someternos a la Biblia. La Biblia es la que debe gobernar nuestras mentes, nuestras decisiones y nuestra vida eclesiástica. Una vez más, repito, el tener una confesión de fe escrita es de tremenda bendición para la iglesia, para que ella vele sabiamente a la luz de las Escrituras y estas doctrinas fundamentales, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. Las iglesias deben ejercer también de manera amorosa y, mis hermanos, la disciplina bíblica. Si nos toca, toca, pero con amor, pero con misericordia. Pero eso sí, amando a Dios sobre todas las cosas y protegiendo su palabra, porque queremos sobre todas las cosas agradar al Dios de la palabra y no agradar a los hombres. Pero eso sí, pidiéndole al Señor amor, compasión, para que podamos transmitir ese amor cariñoso de nuestro amor Jesucristo hacia aquellos que deben, por A o por B, calibrar un poquito sus vidas para que caminen otra vez con Cristo. Lamentablemente ahora está de moda iglesias que no ejercen disciplina, iglesias que prefieren predicar un evangelio light, un evangelio próspero. ¿Por qué? Porque quieren cantidad y no quieren calidad. Pero si son iglesias de Cristo, Cristo va a ejercer un juicio tarde o temprano sobre toda iglesia. Tarde o temprano el juicio viene. Y también uno de los problemas que existe, que enfrentamos, como ya se ha comentado en otras ocasiones, es el problema del pragmatismo. Iglesias que empiezan con prácticas que tienen otras iglesias y parece que eso funciona, entonces adoptamos esas prácticas porque otra vez lo que queremos es cantidad y no calidad. Y nosotros sabemos que nosotros queremos calidad y no nos importa la cantidad. No nos importa la cantidad, no queremos afanarnos ni gloriarnos en redes sociales con fotos y miren cuántos bautizos y miren a cuántos evangelizamos hoy. Miren cuántos miembros tenemos. No nos interesa eso.
Soli Deo Gloria, solo nos interesa la gloria de nuestro Padre Celestial, solo a Él la gloria, queremos glorificar su nombre, es lo único que nos interesa, vivir para su gloria, enseñar para su gloria, ser un papá para su gloria, un esposo para su gloria, un empleado para su gloria, un ciudadano para su gloria, un miembro de la iglesia para su gloria. Todo se trata de la gloria de Él, porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lamentablemente esto que digo, muchos lo dicen, pero de la boca para afuera, en sus iglesias. Ahora, Cristo no solamente les dice qué deben hacer, sino que también les da una motivación para que lo hagan, la cual encontramos en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, este no es un versículo fácil. Usted va a encontrar muchas interpretaciones. Muchas. Hay dos promesas y no muy fáciles de interpretar. Entonces, yo voy a facilitarles comentarios en este versículo. Usted ejerza su oído y escuche los comentarios y puede estar de acuerdo con algunos o en desacuerdo, pero así es como voy a exponer este siguiente punto. Uno de los comentarios que voy a mencionar lo da la Biblia DLR, ¿verdad? Por la sigla lo sacan, la Biblia DLR. Ella comenta lo siguiente: quizás se refiere al maná que Dios le dio a Israel en el desierto, parte del cual se conservó en el lugar santísimo del tabernáculo. Éxodo 16, 33 al 35, y ella cita Hebreos 9:4, la cual voy a leer. Tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. La piedrecita blanca se relaciona probablemente con el maná, siendo que en Números 11:7, el cual lee así: y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el bedelio. La nueva traducción viviente traduce bedelio como goma de resina. Este verso describe el maná como el aspecto de bedelio. Cristo promete nutrir al que es fiel con suministro inagotable de aliento celestial y espiritual, aunque eso está escondido o no, pueda ahora verse con los ojos humanos. San Juan 6, de hecho Jesús dice: yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Por último, recibir el nombre nuevo cumple la profecía de Isaías, en la que los fieles de Israel serían llamados con un nuevo nombre. Y voy a leer esta cita, las puede anotar. Isaías 66:2 dice: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. También Isaías 65:15. Y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Esto muestra una vez más cómo Cristo ve a la iglesia como el nuevo Israel. Hasta aquí el comentario de esta Biblia de estudio. William Hendrickson comenta lo siguiente: en cambio, el vencedor recibirá el maná escondido. Muy bien, dice él, a saber, a Cristo en toda su plenitud. Y cita también Juan capítulo 6, yo soy el maná que descendió del cielo. Dice, escondido del mundo, pero manifestado a los creyentes, aún aquí mismo en la tierra y especialmente en la vida venidera. En otras palabras, aquellos triunfadores que vencen la tentación de participar en las fiestas paganas y de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos y de congraciarse con el César, etcétera,
recibirán el alimento mismo del mismo Señor. La gracia de Cristo y todos los gloriosos frutos de ella serán su alimento invisible, espiritual y oculto, pero sin embargo, muy real y muy bendito. Reciben el pan que viene del cielo. Hasta ahí el comentario de él. Ahora les voy a leer lo que comenta John MacArthur. Él dice lo siguiente. En primer lugar, él promete darles a comer el maná escondido. El maná era un pan con sabor a miel con el que Dios alimentó a los israelitas durante sus años de vagar por el desierto. Éxodo 16, 14. Según Éxodo 16, 33, los israelitas debían recordar esa divina provisión, guardando una vasija con maná dentro del arca del pacto. Durante sus viajes. El maná escondido representa a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo. Él también cita San Juan capítulo 6. Él proporciona sustento espiritual a los que ponen en él su fe. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y beneficios de conocer a Cristo. Ahora, algunos comentarios acerca de la piedrecita, porque dice el versículo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mismo MacArthur comenta lo siguiente: ha habido mucha especulación acerca de lo que simboliza la piedrecita blanca. Algunos la vinculan con el Urim y Tumim en el pectoral del sumo sacerdote. Esas piedras se usaban para determinar la voluntad de Dios y representaban el derecho del sumo sacerdote a solicitar dirección de Dios para el líder que no podía acercarse a Dios directamente, sino que tenía que usar la estructura sacerdotal. De alguna forma, Dios hizo que esas piedras comunicaran su voluntad de una forma más allá de un simple sí y no de echar suertes. Note esto, comenta MacArthur. Según esta opinión, por esta piedrecita blanca, Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Otros identifican la piedrecita blanca como un diamante, la más preciosa de las piedras, simbolizando el precioso don de la vida eterna que Dios da a los creyentes. Sin embargo, parece mejor entender la piedrecita blanca a la luz de la costumbre romana de recompensar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Una piedrecita blanca en la que se inscribía el nombre del deportista servía como un boleto para un banquete especial de premios. Según este punto de vista, comenta MacArthur, Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración del cielo por la victoria eterna. Habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, como se hace evidente en esa frase. No podemos saber cuál es ese nombre nuevo hasta que lo recibamos. No significa nuevo en contraposición a viejo en tiempo, sino nuevo en el sentido de cualitativamente diferente. El nombre nuevo servirá como el pase de cada creyente a la gloria eterna. Reflejará únicamente el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. Ahora quiero leerles, ya finalizando, el comentario de William Hendrickson. Él comenta: la piedrecita misma simboliza, más que vencedores, estabilidad. La piedrecita blanca, por tanto, señala a una persona libre de culpa, limpia de todo pecado y permaneciendo en ese estado para siempre. Jamás, para siempre, jamás. El nombre nuevo escrito en la piedrecita indica a la persona que recibe la piedrecita. Es simbólico el verdadero carácter interior de la persona, de su precisa e individual personalidad. Cada uno de los bendecidos tendrá un conocimiento particular y único de aquella personalidad, un conocimiento dado solamente al mismo que lo recibe. Continúa luego diciendo Hendrickson: recibir esta piedrecita con su nombre nuevo quiere decir que en la gloria
el vencedor recibirá una revelación de la dulzura de la fraternidad con Cristo. El maná escondido se refiere a lo que Cristo es para el creyente. Además, en esta misma serie de epístolas hallamos un pasaje paralelo, Apocalipsis 3:12, que dice al vencedor, dice después, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y por esto, Hendrickson continúa diciendo lo siguiente, y con esto terminamos para luego pasar a unas siguientes y finales aplicaciones. Dice Hendrickson, esta opinión armoniza con el simbolismo del Antiguo Testamento. En la parte frontal del sumo sacerdote estaba escrito un nombre. Era el nombre, no del sumo sacerdote mismo, sino el de Jehová. Este nombre designaba al sumo sacerdote como el siervo consagrado de Jehová y como perteneciéndole. Leemos Éxodo 28, 36 a 38. Dice, harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Luego continúa el verso diciendo, y estará sobre la frente de Aarón. Entonces, el significado es el siguiente, comenta él. Así como en la dispensación antigua el nombre de Jehová estaba escrito sobre la frente del sumo sacerdote para indicar que era su siervo especial y consagrado, así también los creyentes que en el Apocalipsis son llamados sacerdotes continuamente, tendrán escrito en sus frentes un nuevo nombre, a saber, el nombre nuevo de Cristo. Hasta ahí los comentarios de este último verso. Usted puede encontrar muchos más comentarios escuchando a otros hermanos que ya han pasado por estas líneas y le invito a que lo haga. Lo importante es, mis hermanos, que una vez más él dice al vencedor, y ya hemos visto hoy por tercera vez que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos vencido al mundo por nuestra fe en el vencedor, en Cristo Jesús, en el Calvario, más que vencedores, y Cristo nos dio la victoria. Recordemos también la promesa, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y también recordemos que el apóstol Juan dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces siempre debemos entender que también el mensaje es para nosotros, y por eso aquí termino con estas aplicaciones finales. Satanás quiere que las iglesias bajen su perfil de santidad y menosprecien la ley moral y se relajen a lo que el mundo ofrece o dicte, minimizando así la importancia de la palabra de Dios y sus doctrinas. La mundanalidad, hermanos, significa congraciarse con lo que dicta el mundo. Hoy en día las iglesias se están congraciando con el mundo. Iglesias ordenando pastores homosexuales. En Canadá hay una atea siendo pastora. Doble pecado para la iglesia. Hoy en día muchas iglesias se están abriendo a la presión sociocultural marxista, que ya todos conocemos, a este lobby, ¿verdad? El cual respetamos y queremos y oramos por ellos, y pueden haber escogidos de Dios entre ellos, por eso hay que predicarles el evangelio, pero hasta que no veamos frutos de arrepentimiento genuino, no los podemos aceptar como miembros, y muchas iglesias están ahora, sin importar el evangelio, abriéndole las puertas a esta ideología. El mundo, mis hermanos, nos quiere decir a nosotros qué tomar, nos quiere decir qué comer, nos quiere decir cómo vestirnos, nos quiere decir cómo celebrar el día del Señor, el domingo. Nos dice trabajen el domingo, ¿no? Nos dice que avancemos por la vida, tomando atajos como sobornos, etcétera, esquivando la ley, brincándonos leyes. El César también, mis hermanos, nos quiere decir cómo dirigir la iglesia. Nos dice cuántas horas debemos congregarnos. Nos quiere decir cómo cantar, cuándo, cuánto tiempo cantar, cómo hacerlo. El César nos quiere dar, nos quiere decir incluso qué predicar, a qué distancia el pastor debe estar de las ovejas, a qué distancia las ovejas de otras ovejas. Nos quiere decir
cómo alabar y sujetarnos al Señor, doblegando nuestra voluntad al César. Pero nosotros no lo haremos. No nos vamos a sujetar al César, al menos yo no sé usted, yo no me sujetaré al César, no lo haré y no lo haré. Hoy más que nunca sabemos que esto está pasando y muchas iglesias le han abierto las puertas al César y se han dejado de congregar por meses por estar sujetos al César. Él nos quiere decir cómo cuidar incluso nuestra salud, la cual hoy más que nunca sabemos que eso es individual, eso es particular, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo debe cuidarse diferente. El César provee o propone temas para que la iglesia también discuta y se divida. ¿Cómo lo hace? En redes sociales. Y debemos cuidarnos de esto. Por dar un ejemplo, lo que está pasando a nivel de salud social. Cuidémonos, mis hermanos, y vigilemos la doctrina, porque recordemos, un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Si es necesario desenvainar la espada de la disciplina, debemos hacerlo. Debemos hacerlo, háganlo. Sí, venga Wilmer con un mal comportamiento, con una falsa enseñanza, debe sacar la disciplina y hablar con Wilmer. Ejercitar Mateo 18, 16, por ahí, ¿verdad? Que si ves a tu hermano en pecado, ve y repréndele a solas. Si el hermano no hace caso, ve y lleva a otros líderes de la iglesia. Y si no hace caso, tráelo a la congregación. Si el pecado es público, bueno, habrá que la iglesia intervenir, siempre en amor, siempre con la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo, buscando el bien de nuestro hermano, su madurez espiritual y su acercamiento al Señor, llevándolo a Cristo en amor, cuidándonos unos a otros, como soldados que pueden ser heridos en la batalla, pero los soldados se levantan en amor y se dan el hombro uno a uno. Dice finalmente 1 Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre amado, eterno, poderoso, Señor Dios eterno, santo eres tú, digno de toda alabanza, gloria, exaltación. Padre, ayúdanos, te lo rogamos, necesitamos de tu auxilio. Estamos viviendo tiempos semejantes a los de Pérgamo, donde el César se está entronizando en el mundo entero a través de la internet. Quiere doblegarnos y que adoremos lo que no debemos adorar. Quiere que menospreciemos la doctrina, la ley moral y nos apartemos del Dios Altísimo. Señor, permítenos mantenernos fiel, de pie, siempre, aunque eso involucre perder trabajos, aunque eso involucre no tener acceso a supermercados, mercados, aunque eso involucre no tener acceso a servicios de salud, aunque eso involucre no tener vínculos sociales con gente, entre comillas, de importancia. Señor, que tengamos en mente siempre que tú, Jesús, tienes la espada de dos filos. Tener temor de ti, Señor, quien peregrinas en las iglesias, tú caminas entre las iglesias, Señor, y nos supervisas. Ayúdanos a ver, por medio de estos estudios, si hay en nuestras vidas personales también alguna desviación hacia lo que el mundo ofrece. Ayúdanos a ver si hay en nuestro corazón algún tipo de idolatría, algún tipo de doctrina que no está conforme a la doctrina de su palabra. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a volvernos a ti. Sobre todo, Señor, ayúdanos a en amor, si nos toca en algún momento aplicar disciplina en la iglesia, que no lo dudemos, que lo hagamos valientemente, danos sabiduría para hacerlo en amor, con el poder y la autoridad apostólica que tenemos en su palabra.
Somos tu iglesia, te necesitamos, sé la cabeza siempre, sé tu Señor, nuestra cabeza. Se recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra. Queremos dar a ti toda la gloria. Que nunca nos afanemos por nuestra gloria. Eso es vano, eso es pecado, Señor. Y que tú recibas toda gloria. Perdónanos, en algún momento hemos querido en nuestra humanidad caída robarte gloria. Toda la gloria es tuya, Señor. Ayúdanos como iglesia también a preocuparnos por las almas, así como la iglesia de Pérgamo, pero también velar por la doctrina, la unidad del cuerpo y que todos podamos ser de un mismo sentir, en un mismo sentir en el Espíritu, una misma fe, un mismo bautizo, una misma enseñanza. Guárdanos del pragmatismo, guárdanos del antinomialismo, guárdanos de todo aquello que nos aleje de ti, oh Dios santo y poderoso, y que cuando estemos en tu presencia, humildemente podamos alabarte y glorificarte. Gracias por las enseñanzas que nos dejas en esta hermosa carta del Apocalipsis y en estos mensajes a las iglesias, las cuales encontramos aplicaciones prácticas a nuestra vida. Guárdanos en Cristo. Y gracias porque sabemos que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú nos mantendrás con esa fe puesta en Cristo, dependiendo de Cristo y no de los bienes materiales, no de lo que un patrón pueda proveer, no de lo que la sociedad pueda proveer. Nada, nuestro proveedor es Cristo, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará nunca. Todo lo que necesitamos, tú lo proveerás. Y muchas veces sabemos que necesitamos pobreza, a veces necesitamos abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra. Enséñanos a estar en Cristo. Mi Dios, hay enfermos en la congregación, sánales y ten misericordia de ellos. Ayúdanos, fortalécenos. Señor, somos una congregación joven y tenemos mucho aún por darte. Danos salud para poder vivir cada vez más para Cristo Jesús.